Que el Dios de la paz, que hizo resurgir de los muertos al gran pastor de las ovejas, el Señor nuestro Jesucristo, te entregue él mismo el palio tomado de la tumba del apóstol Pedro. A él, el buen pastor, le ordenó apacentar a sus corderos y sus ovejas, y hoy tú sucedes a Pedro en el episcopado de esta iglesia, que él engendró a la fe junto con el apóstol Pablo. Que el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, te dé abundante inspiración y discernimiento para tu ministerio, para confirmar a los hermanos en la unidad de la fe. Oremos. Oh Dios, que no defraudas a quien te invoca con corazón recto y fiel. Escucha las súplicas de tu iglesia, a tu siervo, nuestro Papa León, a quien has colocado en la cumbre del ministerio apostólico. Por medio de nuestro humilde servicio, concede tu bendición y fortalécelo con el don de tu Espíritu, para que su alto ministerio corresponda a la grandeza del carisma que tú le has conferido. Por Cristo nuestro Señor. Santo Padre, que el mismo Cristo, Hijo del Dios vivo, pastor y obispo de nuestras almas, que edificó su iglesia sobre la roca, te dé el anillo, sello de Pedro el pescador, que vivió su esperanza junto al mar de Tiberíades, y a quien el Señor Jesús entregó las llaves del reino de los cielos. Hoy tú sucedes al santo apóstol Pedro en el episcopado de esta iglesia, que preside en la comunión de la unidad, según la enseñanza del santo apóstol Pablo. Que el Espíritu del amor, derramado en nuestros corazones, te conceda fuerza y mansedumbre para custodiar con tu ministerio a los creyentes en Cristo en la unidad de la comunión.
Queridos hermanos cardenales, hermanos en el episcopado y en el sacerdocio, distinguidas autoridades y miembros del cuerpo diplomático, un saludo a los peregrinos que han venido en ocasión del jubileo de las cofradías. Hermanos y hermanas, los saludo a todos ustedes con el corazón lleno de gratitud al inicio del ministerio que me ha sido confiado. Escribía San Agustín: nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que repose en ti. En estos últimos días hemos vivido un tiempo particularmente intenso. La muerte del Papa Francisco ha llenado de tristeza nuestro corazón. En esas horas difíciles nos hemos sentido como esas multitudes de las que el Evangelio dice que eran como ovejas sin pastor. Precisamente en el día de Pascua recibimos su última bendición y a la luz de la resurrección afrontamos ese momento con la certeza de que el Señor nunca abandona a su pueblo. Lo reúne cuando está disperso y lo cuida como un pastor a su rebaño. Con este espíritu de fe, el Colegio de los Cardenales se reunió para el cónclave, llegando desde historias y caminos diferentes. Pusimos en las manos de Dios el deseo de elegir al nuevo sucesor de Pedro, al obispo de Roma, un pastor capaz de custodiar el rico patrimonio de la fe cristiana y al mismo tiempo de mirar más allá para ir al encuentro de los interrogantes, las inquietudes y los desafíos de hoy. Acompañados por su oración, advertimos la obra del Espíritu Santo que ha sabido armonizar los distintos instrumentos musicales, haciendo vibrar las cuerdas de nuestro corazón en una única melodía. Fui elegido sin ningún mérito y con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano que quiere hacerse siervo de su fe y de su alegría. Caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, que nos quiere a todos unidos en una única familia. Amor y unidad. Estas son las dos dimensiones de la misión encomendada a Pedro por Jesús. Nos lo narra el pasaje del Evangelio que nos conduce al lago de Tiberíades, el mismo donde Jesús había comenzado la misión recibida del Padre. Pescar a la humanidad para salvarla de las aguas del mal y de la muerte. Pasando por la orilla de ese lago, había llamado a Pedro y a los otros primeros discípulos a ser, como él, pescadores de hombres. Y ahora, después de la resurrección, les corresponde precisamente a ellos llevar adelante esta misión. Lanzar siempre y de nuevo la red para sumergir en las aguas del mundo la esperanza del Evangelio. Navegar en el mar de la vida para que todos puedan reunirse en el abrazo de Dios. ¿Cómo puede Pedro llevar a cabo esta tarea? El Evangelio nos dice que es posible solo porque ha experimentado en su propia vida el amor infinito e incondicional de Dios, incluso en la hora del fracaso y la negación. Por eso, cuando es Jesús quien se dirige a Pedro, el Evangelio usa el verbo griego agapao,
que se refiere al amor que Dios tiene por nosotros, a su entrega sin reservas y sin cálculos, diferente al verbo usado para la respuesta de Pedro, que en cambio describe el amor de amistad que intercambiamos entre nosotros. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Se refiere entonces al amor del Padre. Es como si Jesús le dijera, solo si has conocido y experimentado este amor de Dios, que nunca falla, podrás apacentar a mis corderos. Solo en el amor de Dios Padre podrás amar a tus hermanos con algo más, es decir, ofreciendo la vida por tus hermanos. A Pedro, entonces, se le confía la tarea de amar más y de dar su vida por el rebaño. El ministerio de Pedro está marcado precisamente por este amor oblativo, porque la Iglesia de Roma preside en la caridad y su verdadera autoridad es la caridad de Cristo. No se trata nunca de capturar a los demás con el sometimiento, con la propaganda religiosa o con los medios del poder, sino que se trata siempre y solamente de amar como lo hizo Jesús. Él, afirma el mismo apóstol Pedro, es la piedra que fue descartada por ustedes los constructores y que se ha convertido en la piedra angular. Y si la piedra es Cristo, Pedro debe apacentar al rebaño sin ceder nunca a la tentación de ser un conductor solitario o un jefe colocado por encima de los demás, haciéndose dueño de las personas que le han sido confiadas. Por el contrario, a él se le pide servir a la fe de sus hermanos, caminando junto con ellos. Todos, de hecho, hemos sido constituidos piedras vivas, llamados con nuestro bautismo a construir el edificio de Dios en la comunión fraterna, en la armonía del Espíritu, en la convivencia de las diferencias. Como afirma San Agustín, la Iglesia consta de todos los que están en concordia con los hermanos y que aman al prójimo. Este, hermanos y hermanas, quisiera que fuera nuestro primer gran deseo, una Iglesia unida, signo de unidad y de comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. En este nuestro tiempo, vemos aún demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo al diferente, por un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Y nosotros queremos ser, dentro de esta masa, una pequeña levadura de unidad, de comunión, de fraternidad. Nosotros queremos decirle al mundo, con humildad y alegría, miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra, que ilumina y consuela. Escuchen su propuesta de amor para convertirse en su única familia. En el único Cristo, nosotros somos uno. Y este es el camino que hemos de recorrer juntos, entre nosotros, pero también con las iglesias cristianas hermanas, con quienes transitan otros caminos religiosos, con quienes cultivan la inquietud de la búsqueda de Dios, con todas las mujeres y los hombres de buena voluntad, para construir un mundo nuevo en el que reine la paz.
Este es el espíritu misionero que debe animarnos, sin encerrarnos en nuestro pequeño grupo, ni sentirnos superiores al mundo. Estamos llamados a ofrecer a todos el amor de Dios, para que se realice esa unidad que no borra las diferencias, sino que valora la historia personal de cada uno y la cultura social y religiosa de cada pueblo. Hermanos, hermanas, esta es la hora del amor, la caridad de Dios, que nos hace hermanos entre nosotros, es el corazón del Evangelio. Y con mi predecesor León XIII, hoy podemos preguntarnos, si este criterio prevaleciera en el mundo, ¿no cesaría de inmediato todo desacuerdo y no volvería quizás la paz? Con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad. Una iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra, que se deja cuestionar por la historia y que se convierte en fermento de concordia para la humanidad. Juntos, como un solo pueblo, todos como hermanos, caminemos al encuentro de Dios y amémonos mutuamente entre nosotros. Al final de esta celebración, saludo y agradezco a todos ustedes, romanos y fieles de tantas partes del mundo, que han querido participar. Expreso en particular mi gratitud a las delegaciones oficiales de numerosos países, así como a los representantes de las iglesias y comunidades eclesiales y de otras religiones. Dirijo un caluroso saludo a los miles de peregrinos reunidos de todos los continentes con ocasión del jubileo de las cofradías. Queridos hermanos, les agradezco porque mantienen vivo el gran patrimonio de la piedad popular. Durante la misa, sentí fuertemente la presencia espiritual del Papa Francisco, que desde el cielo nos acompaña. En esta dimensión de comunión de los santos, recuerdo que ayer en Chambéry, Francia, fue beatificado el sacerdote Camille Costa de Borgard, que vivió entre finales del siglo XIX y principios del XX, testigo de una gran caridad pastoral, en la alegría de la fe y de la comunión. No podemos olvidar a los hermanos y hermanas que sufren a causa de las guerras. En Gaza, los niños, las familias, los ancianos sobrevivientes son reducidos al hambre. En Myanmar, nuevas hostilidades han destruido jóvenes vidas inocentes. La martirizada Ucrania espera por fin negociaciones para una paz justa y duradera. Por eso, mientras encomendamos a María el servicio del obispo de Roma, pastor de la Iglesia Universal, desde la barca de Pedro, miremosla a ella, estrella del mar, madre del buen consejo, como signo de esperanza. Imploremos por su intercesión el don de la paz
el auxilio y el consuelo para los que sufren, la gracia para todos nosotros de ser testigos del Señor resucitado.